Yo creo que Buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander y quiero agradecerles su presencia en una tarde un poco intempestiva y sobre todo me complace ver la cantidad de personas jóvenes que están esta tarde en el Ateneo. Para esta institución esto es realmente muy importante porque es necesario que las nuevas generaciones se incorporen al mundo de la cultura en todos sus aspectos y el Ateneo trata, lo intentamos al menos, de cubrir prácticamente todas las cuestiones referentes al ámbito cultural. Y, lógicamente, es también muy agradecer la presencia de este abogado escritor que está esta tarde con nosotros y que concuerda con el público en su juventud. Yo he estado leyendo esta novela, La sospecha eterna, y aunque no soy yo el crítico literario, eso lo hará después Menéndez Llamazares, sí creo que es una novela muy bien construida y que sorprende por la madurez en un autor tan joven. Los diálogos, que es algo bastante complejo de resolver en una obra literaria, están perfectamente definidos y yo creo que muy bien trazados. Y además, desde el punto de vista del lenguaje, es un lenguaje directo, claro, concreto, sin excesivas dispersiones o discursiones por esa literatura barroca que a veces molesta tanto al lector, y por tanto yo quiero felicitarle y ya sin más le voy a pasar la palabra a don Luis Revenga, vicepresidente de este Ateneo, ilustre abogado de esta ciudad, para que nos hable un poco de la persona, del autor que está hoy aquí con nosotros. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a todos. Veo entre el público caras conocidas, muchos juristas, compañeros, funcionarios, jueces, fiscales. Bien, eso no te digo placer. Y el decano que está llegando ahora, y aunque llegue ahora, que llega un poco tarde, les saludo especialmente por nuestro decano. Gracias, decano. Bien, Pablo Araña, 31 años. Voy a leer el premio que le han dado, que es Premio Valencia Nova de Narrativa en Castellano. Este premio es un premio blanco, es decir, es un premio que se otorga por un jurado sin predeterminar quién debe ser el destinatario de ese premio, como sucede en otros. Hay premios literarios que se asignan previamente a un determinado escritor por razones de mercado y por lo tanto se sabe de entrada quién va a ser el ganador. Lo que tiene mérito es quedar el segundo en tercero, que es por el premio Planeta. Si ya no, este es un premio blanco. Y además voy a leer quiénes forman parte del jurado. Susana Martín Gijón, Pérez Cervantes, Purificación Mascarell y Eva Olaya. 4 escritores absolutamente asépticos y por lo tanto lo primero que hay que destacar es la obtención de ese premio. Ahora, yo no me conformo y espero que vosotros tampoco, y os tuteo a todos, porque todos sois amigos, con que Pablo le den un premio en Valencia. Quiero que sea profeta en su tierra. Tenemos que ayudarle a que lo sea. No vale eso de que le den un premio en Valencia y aquí en Cantabria no hagamos nada. Por eso, cuando nos hemos enterado de este hecho, hemos procurado apoyar y hemos procurado promocionar esta iniciativa que a todos nos resulta sumamente agradable. Ya ha dicho Manuel Ángel Castañeda, que me ha apreciado el uso de la palabra, que Pablo es abogado y escritor. Casi nada, señoras y señores. Abogado y escritor. 24 horas del día en la abogacía y 24 horas del día en la escritura.
He querido ilustrar un poco este comentario pensando de memoria, no he entrado en Internet ni en Google, ¿qué abogados escritores podría destacar? Se me ha venido a la cabeza Fernando Vizcaíno Casas, que tuvo una época en la que escribía y seguía desarrollando la profesión con dedicación, y luego me ha venido a la cabeza Ildefonso Falcones y María Oruña. Pero claro, Ildefonso Falcones y María Oruña han dejado la toga colgada y se han dedicado y se dedican a escribir con mucho éxito. Yo espero que Pablo siga teniendo capacidad para hacer las dos cosas, que como digo, son complicadas. Ambas exigen mucha dedicación. Y como quien lo probó lo sabe, habla con mucha precisión de lo que es la abogacía. Y por eso yo le agradezco enormemente cómo describe la abogacía. Porque la gente tiene idea de los abogados de la televisión, esos que se ven en los juicios americanos, con unas grandes mesas de caoba delante, que el juez les llama al despacho, vengan para acá. No, señores y señoras. El abogado español no tiene nada que ver con eso. El abogado español es un currante. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Y estamos tomando constantemente el pulso a la sociedad. Y es una sociedad con una problemática tremenda. Estamos pasando tiempos muy complicados todos y nosotros, que nos dedicamos precisamente a intentar resolver la problemática social, nos encontramos todos los días con auténticos dramas. Y nuestra misión, sin horario, es atender esos dramas, canalizar esas peticiones hacia el lugar donde se pueden resolver. Hacemos otra faceta que la gente tampoco conjuga y que es muy importante y que Pablo la destaca. Y somos los comerciales de la Administración de Justicia. El ciudadano no accede directamente al aparato administrativo de la Administración de Justicia, accede a través de nosotros. Nos preguntan que cuándo va a salir el juicio, que por qué razón ha pasado esto, que cuándo se emplaza el otro. Somos los que nos dedicamos, en el eslabón de la cadena intermedia, entre el ciudadano y la Administración de Justicia. Eso Pablo lo describe perfectamente. Clara, que es la abogada a la que en la novela la concede el papel de protagonista, una abogada entera. Es decir, lo que cuenta aquí Pablo, que no les quiero contar, lean ustedes comprando el libro, es la vida de un abogado. Y Pablo además, como decía antes, es escritor. A mí Pablo me regaló el libro el 27 de octubre de 2022. Lo he traído para ver la dedicatoria. Por cierto, presidente, que he transgredido, y lo digo públicamente, el voto de pobreza que tenemos en la Junta Directiva del Ateneo, porque me regaló una botella de vino y me la he bebido. La primera vez que recibo una retribución en especie en los 8 o 10 años que llevo aquí. Lo digo en público para que luego no haya lugar a Dios. Y lo destaco por la generosidad de Pablo, porque, Pablo, no me tienes que hablar nada, es al revés. Es un honor y un placer tenerte aquí. Hoy, Javier, a diferencia de lo que sucede otros días, vengo con la novela leída. Javier Menéndez Llamazares, que le tienen ustedes a la izquierda y que quizá no le tenéis a la izquierda y que quizá no le conozcáis, es una persona que está normalmente en el Ateneo con las presentaciones de libros. Claro, yo llego y presento al escritor, que eso es muy fácil. Pero es que Javier viene con el libro leído. Yo no sé a qué hora duerme, sinceramente. Porque el martes estaba aquí conmigo, había leído el libro que presentamos ayer, de Isabel San Sebastián, hoy se ha leído el de Pablo, etc. Es una persona que yo no sé de dónde saca tiempo, pero está aquí igual. Yo también suscribo los comentarios que ha hecho Manuel Ángel Castellina. A mí me ha encantado el libro, me ha encantado la trama. Le doy mucho valor a la narración, pero también a la trama, es decir, a la idea. Es una idea muy alambicada, como sucede en la novela negra en general. Es una trama que sorprende y es una trama que tiene una solución final inesperada, por lo menos para mí, y por lo tanto es una novela muy leída. Describe con mucha precisión, que también es importante de cara a la sociedad, todas las personas que intervienen en el proceso penal. Describe la situación del detenido, describe la situación de las fuerzas del orden, describe la situación de los abogados y describe la posición de los jueces. Por cierto, voy a abrir un paréntesis porque esta es la Casa de la Libertad y hoy es un día en el que no puedo silenciar un comentario. Es absolutamente inaceptable que dos ministras del Gobierno de España, y me da igual el color político que sea, la política que no entra para nada, descalifiquen de esa manera a unos jueces que lo único que hacen es aplicar el artículo 9.3 de la Constitución y el 2.2 del Código Penal. Es inaceptable. Y como estamos en una sociedad civil, en un sitio abierto que se puede hablar, lo digo abierta y rotundamente. Inaceptable. Alguien tiene que reaccionar por este estado de cosas, no se puede admitir. Bueno, pues nada, cierro paréntesis. Voy a pasar la palabra a Javier Menéndez Llamazares y Pablo, porque yo creo que ya me he extendido bastante. No lo dejes, Pablo, sigue escribiendo, sigue ejerciendo la profesión, pero sigue escribiendo. Esto lo haces muy bien, sinceramente. Entonces, intenta seguir compatibilizando la actividad y quiero hacer una última mención a lo siguiente. Supongo, y está por ahí Jesús,
Lucía y tu madre también. Vale. El libro, en la primera página, tiene 3 palabras que dice a mi familia. Será por algo. Pero en la última página, y lo he subrayado en amarillo, dice lo siguiente, me ha parecido precioso. Dice, a mis padres por la luz que dan a mi mundo, por su palabra de aliento, por inculcarme desde niño el amor por la literatura, por su impagable esfuerzo en la tarea de revisión del manuscrito. Va por vosotros también. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Con esta audiencia no sé si comenzar diciendo con la venia. A ver si- Con su permiso. Bueno, como bien dice Luis, el libro lo he leído, aunque en esta ocasión casi tendría que haberme ahorrado leer las últimas páginas, porque, bueno, ya lo verán cuando lo lean. El libro, la novela, de verdad que se acelera bastante cuando llega al tramo final y realmente, bueno, lo vamos a hablar todo un poquito más adelante. Yo no sé qué pasa últimamente en Cantabria, porque lo mismo aparecen muertos o muertas colgados de la grúa de piedra, aparecen en Suances, aparecen en el tenis. Bueno, normalmente nos lo cuenta María Oruña o algún otro escritor, y esta, sin embargo, nos lo ha contado alguien que realmente conoce Cantabria porque la vive, que es Pablo. Y nos presenta una novela, yo creo que podríamos decir que es absolutamente canónica, ¿no? Es un policíaco clásico. Tiene, bueno, pues sus crímenes misteriosos. Voy a intentar no desvelar mucho, porque luego si no, se va a acordar todo el mundo, sobre todo el escritor. Pero bueno, desde los falsos culpables, suicidios, mentiras, las hay piadosas y las hay de las otras, que supongo que son las que más abundan. Hay juicios paralelos, hay polis, hay jueces, hay muchas vueltas de tuerca, hay infidelidades, consecuencias, dobles infidelidades. Bueno, realmente yo creo que es muy complicado meter tantísimo en las 300 páginas. Y además, bueno, hacerlo en un escenario, porque como contaba Luis, la novela transcurre en Santander, pero muy buena parte transcurre en comillas, sea comillas. Está situado el antiguo seminario, el CIES, etc. Ya es una invitación para fantasear, y sobre todo me imagino que la imaginación de un escritor que tiene, bulle en él el deseo de hacer una novela negra, ese escenario gótico o neogótico invita desde luego al crimen, aunque afortunadamente haya sido solo sobre el papel. Además, bueno, hay, como verán cuando se acerquen literaturas raudables, ¿no? Hay un leitmotiv que aparece de vez en cuando, que es una de las obras clave de la literatura universal, que es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Que además, bueno, yo creo que es algo fabuloso que alguien en el siglo XXI recurra a esta lectura, que yo pensaba que estaba ya un poco postergada, que casi desde mi generación ya nadie había vuelto a leerlo, pero parece que sigue, no solamente sigue gustando, sino que sigue teniendo vigencia, lo que nos contaba el gran maestro ruso, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, pues como decía también Luis, hay investigación de verdad, ¿no? Hay un momento en el que a la protagonista se le va a acusar de jugar a policía, ¿no? Incluso, bueno, yo creo que luego hablaremos de ese intrusismo que mencionas, ¿no? que hay que evitar. Bueno, y es un policíaco clásico que como, bueno, pues desde Conan Doyle tiene que tener unos protagonistas con gancho, y en este caso pues Sherlock y Watson son la protagonista Clara, que es una penalista, y Tomás, que es su ayudante, pero bueno, que casi podría haber sido el maestro, ¿no? ¿Y qué se van a encontrar? Es que no quiero desvelar mucho, pero bueno. Hay un muerto en comillas, un muerto que es periodista, una acusada que lo niega todo, pero que las apariencias pues parecen apuntar hacia otro lado, y una amiga, muy amiga, que es Clara Caballero, que es la amiga de la acusada, que tiene que dedicarse no solamente a defenderla, sino sobre todo a convencerse a sí misma, de ahí ese título de la sospecha eterna, de que su amiga dice la verdad cuando todo parece apuntar en sentido contrario. Además, bueno, hay que agradecerle a
Pablo que haya situado la novela en 2019. Estos días ha salido una canción por ahí que dice 2019 el último año bueno. O sea que por suerte nos ha ahorrado la pesadilla de mascarillas y demás, que hubiera seguido unos pocos meses después a esta historia. Bueno, si te parece vamos a ir comentando un poquito. Creo que en lugar de soltar un poco mejor vamos a ir dialogando. O sea, ella de fiscal y no sé si alguien saldrá en tu defensa, pero podemos ir comentando un poco sobre la novela. Y lo primero que yo creo que se pregunta el crítico y es ¿por qué eliges a una protagonista femenina? ¿Quién es Clara? ¿De dónde surge? ¿Si has tomado una inspiración de la realidad? ¿Y qué querías contarnos también? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Quería dar las gracias por tantísima asistencia. Estoy un poco abrumado, la verdad, por el éxito y muy feliz. Y quería empezar dando las gracias y también dar las gracias a Manuel, a Luis y a Javier por tan elogiosas palabras y esta presentación que además en cuanto a Javier no podría haber presentado mejor la novela yo mismo, o sea que te lo agradezco mucho porque yo creo que has invitado a la lectura, o por lo menos en mi caso me ha gustado mucho cómo lo has hecho y me parece que la gente saldrá de aquí deseando leerla, que también es el objetivo. Pues si la quiere leer el autor, que dice, habrá estado años y años. Ha sido realmente para animarse. Me va a gustar, ¿eh? Y contestando ya a la pregunta que me hacías, ¿de dónde sale Clara y por qué una protagonista femenina? El tema de la protagonista femenina viene de 3 sitios. El primero es porque yo soy un hombre y era la primera novela y me planteé como reto buscar un personaje que no fuera como yo, porque ya el hecho de que fuera un abogado ya suponía un riesgo de que alguien considerara que fuera yo. Entonces me pareció interesante buscar a alguien que pudiese ser totalmente diferente a mí de entrada en cuanto a sexo. Y además, porque bueno, me parecía interesante también que en el ámbito de la novela negra cada vez es más habitual que haya protagonistas femeninos. Hablabas de María Oruña, tenemos a Dolores Redondo, que ayer sacó novela nueva también, con Amaya Salazar y en su famosa trilogía. Y bueno, me parecía algo positivo y que además encaja con la línea de la novela negra actual. Y ya por último, porque la trama me lo pedía también, porque yo tampoco quiero desvelar, sería grave por mi parte que yo mismo me hiciera un spoiler aquí hoy. Pero bueno, como comentabas, todo parte de un personaje que se llama Irene, que es la principal sospechosa del caso, que tiene arrastra una capa de sufrimiento del pasado. Necesitaba que esa persona fuese femenina y yo quería aportar como protagonista a una amiga también femenina y entonces, bueno, pues al final surgió la figura de Clara. ¿Inspiraciones? Pues no lo sé. Yo creo que todos los escritores, bueno, hablo de mi experiencia porque no puedo hablar de otro, al final imaginas a alguien que no se corresponde con nadie en concreto, pero sí que tomas rasgos pues, que tú has visto en determinadas personas. Pues quiero un personaje que tenga esto de esta persona, que tenga esto de la otra, y vas construyendo a Clara. Yo quería alguien impulsivo, temperamental, pero también valiente, leal, y bueno, pues salió Clara. Bueno, el título es casi una referencia cinéfila, ¿no? Más que El sueño eterno es de sospecha eterna. Sin embargo, tú has optado, como decía, por una novela clásica y aunque la sospecha sobrevuela todo el libro, obviamente tiene un final muy claro. No, esto no es una novela con final abierto ni nada de eso, aunque el título lo sugiera. Sin embargo, juegas muchísimo con esa sospecha, ¿no? Sobre todo con la que tiene Clara, la protagonista, sobre es una explicación que da de todo su amiga. Yo no sé si eso es algo muy común, ¿no? Que el abogado, en este caso el defensor, tenga dudas sobre la inocencia o culpabilidad de su cliente. Te haces una pregunta complicada, ¿eh? No puedo dar nombres porque encima acabaría yo en prisión, si no, por cumplir el deber de secreto profesional. No sé, Luis, si me puede echar una mano, pero a ver, yo cuando llega un cliente tiendo a creerle, ¿no? Lo normal y lo lógico, y además yo lo digo, es ser sincero con tu abogado, porque es que si no es sincero con tu abogado, la cosa no va a salir bien. No va a salir bien porque no puedes plantearlo bien.
y por tanto no puedes defenderle bien. Ahora, que yo en alguna ocasión haya sentido que no me están siendo sinceros o que incluso me están mintiendo, ocultando partes de la realidad, yo alguna vez lo he pensado. No sé si a mí... Pero bueno, es algo inherente a la profesión, yo creo, ¿no? Y bueno, me parece interesante lo que tú dices, jugar con ello, jugar con la sospecha, con que el propio abogado, además hay un componente importante que es la amistad que ellas tienen y que introduce un elemento subjetivo, ya no se trata solo de decir, como abogado mi cliente me está siendo sincero, es que además el hecho de que yo sea amiga de ella supone un problema, no me está siendo sincera precisamente por miedo a decepcionarme, por eso me oculta cosas, y eso es algo que sobre todo en las primeras páginas de la novela el lector se va a encontrar mucho. Claro, es que la situación que planteas, imagínense que llega la abogada y le cuenta que incluso el marido de la acusada, que la ha encontrado en el jardín, en el patio trasero de casa, con un muerto y tirando algo entre los matorrales que resulta ser el arma homicida. O sea, que a partir de ahí es bastante complicado creerse lo que se quiere. Hablarnos un poco de lo que puedas contar de la vida de Irene, qué hacía, por qué estaba en comillas, y bueno, vamos a invitarles un poco a que quieran abrir el libro y leer esta historia. Bueno, como decías, la novela se abre con esa situación. Además, el que lo lea verá que la estructura no es la convencional lineal, sino que la novela empieza en un capítulo en el que se presenta un poco a bocajarro al lector la situación que se encuentra clara de Irene sospechosa, ha sido encontrada en esas circunstancias, el marido no la cree, cosa que le parece lógica, ¿no?, por la situación que se plantea. Y ella ahí es cuando empieza a dudar. Y a continuación retrocedemos en la acción a cuando Clara está en su despacho y recibe la llamada. Hasta que a mitad de la novela pues te reenganchas, ¿no? Y eso es un poco el juego que también me parece interesante de presentar a Irene, que es una profesora de literatura que imparte clases en comillas, que hay un centro universitario y por eso también comillas me venía muy bien. ¿Cómo llega Irene a estar en esa situación en la que ha sido sorprendida junto a un cadáver, con un cuchillo en la mano, que es el arma del crimen, y además con digamos, el elemento adicional de que nadie parece conocer a ese señor que ha fallecido? Entonces, la idea era generar un poco la intriga en el lector, de decir, ¿qué ha pasado? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué hacía al lado de Irene? ¿Por qué tenía un cuchillo? ¿Por qué estaba en su casa si dice que no le conoce? ¿Por qué nadie le conoce en ese pueblo? Y todo eso pues, se une un poco con lo que comentabas de quién es Irene, que arrastra un pasado que no quiero desvelar demasiado, voy a leer hasta donde dice la sinopsis, que así no revelo nada nuevo, que es que rápidamente se descubre que Irene en el pasado estuvo involucrada de alguna manera en la muerte de quien en aquella época era su pareja. Entonces, bueno, pues ahí es cuando todavía se enreda más, porque no solo ha descubierto que la han descubierto junto al cadáver y con el arma del crimen, sino que encima tenía un pasado que estaba vinculado a un caso que no se consiguió resolver y en el que falleció su anterior pareja. Bueno, pues ese es un poco el planteamiento que se hace al lector. Y algún compañero al que le dejé leer la novela antes de que saliese, precisamente me decía eso. Me decía, guau, ¿cómo abres la novela y dices, ¿cómo puede ser? ¿Es ella culpable? Y si no lo es, ¿cómo has llegado a esa situación, ¿no? Y eso es lo que se plantea un poco el juego que tú decías de la sospecha. Bueno, yo sí que voy a desvelar un poco. Pero con cuidado, ¿eh? ¿No ven cómo se lía el asunto? Hay algo que no es nada habitual, que sucede en los libros, y es que el propio autor, a media novela, nos da un esquema. O sea, por si alguien se había perdido, ahí tienes un mapa. 4 folios con una lista provisional, ¿no? Una lista de implicados. La que todos son sospechosos, además, pero bueno, creo recordar que son 7, 8, y además es que cada uno tiene sus motivos, es decir, 200 páginas y ya tienes 8 posibles asesinos. Es decir, construir esta historia, no solamente crear los personajes, sino armar toda esta trama, me imagino
que además de divertidísimo, ha sido un trabajo ímprobo. ¿Cuánto te ha llevado organizar todo esto? Pues bastante tiempo. La idea surgió allá por el 2016, yo todavía trabajaba en Bilbao, y en 2017 que volví a Cantabria y empecé a trabajar aquí, bueno, pues ya reuní la determinación de sentarme a escribir, pero antes de hacerlo elaboré pues bastantes resúmenes, notas, esquemas, incluso llené algún cuaderno con la estructura que tendría cada capítulo, diagramas. No fue sentarse a escribir por inspiración divina, que es verdad que algún escritor, esto que se dice, ¿no? Escritor de brújula y de mapa. El de brújula que, bueno, más o menos sabe a dónde va escribiendo y se va enterando él mismo de la historia, la va descubriendo. Me parece muy interesante, la verdad. Ojalá yo pudiera hacer eso, ¿no? Divertirme tanto como si estuviese leyendo en cuanto a la trama, pero en mi caso no. Yo lo preparo todo antes y cuando ya lo tengo estructurado y bien definido, me pongo a escribir. Lo que sí sucede, que es verdad, es que cuando te sientas a escribir, a veces se te ocurren cosas. Se te ocurren cosas que lo mejoran o que tú crees que lo mejoran. Y bueno, pues lo de la lista de sospechosos sí que en realidad no es nada original, ¿eh? Yo tengo que reconocerlo, que eso en Agatha Christie, en alguna novela está, y a mí es cuando lo leí me encantó, y es un pequeño homenaje a Agatha Christie, que además los que lo leáis encontraréis también alguna pequeñita referencia a alguna novela de Agatha Christie en el libro, en concreto a Muerte en el Nilo, que fue el primero que leí cuando era pequeño, de Agatha Christie, que es un clásico, y que me dejó totalmente deslumbrado. Y antes mencionabas que mi novela es un homenaje, ¿no? Una novela policíaca clásica, y es verdad que para mí Agatha Christie es un referente y yo lo que quería era escribir algo parecido, pero con un abogado de por medio. Claro, pero a la pobre abogada no la tienes que pasar, ¿no? Porque, bueno, de hecho hay un pasaje donde le dicen que no haga intrusismo. Creía que eso era algo reservado al periodismo, pero no sabía que los abogados podían hacer intrusismo policial, ¿no? Bueno, como bien apuntaba Luis Revenga, tan diferente es la labor investigadora de un abogado de lo que estamos acostumbrados a ver en televisión. Hombre, yo creo que sí, Y además, uno de los fines de la novela, además de reflexionar sobre una serie de temas que luego podemos comentar, sí que era, o lo que yo quería, era presentar al abogado real y de carne y hueso. Luis ha hablado del abogado español. No sé si el abogado americano es como el de las películas. Sospecho que tampoco. Porque hay veces, ¿no?, que es una serie de televisión y de la noche a la mañana han preparado un dossier, una demanda así. Entonces, o sea, eso no depende de la nacionalidad, sino depende de si es real o no. Y a mí sí que me parecía pues, muy interesante, y en ese punto sí que me he basado en mi propia experiencia, relatar cómo es la vida diaria de un abogado, porque visto desde fuera puede parecer muy bonito en las películas y es una profesión muy bonita, que te da muchas alegrías, también te da algún que otro disgusto, ¿no?, cuando las cosas salen mal, pero es una profesión dura. Y Luis lo sabrá mejor que yo, es dura, muy exigente, con muchas cosas en la cabeza que además te llevas a casa, cuando no consigues dar con una solución y sigues pensando y estás en la cama y le das vueltas. Y una de las ideas o las intenciones que yo tenía era reflejar eso en la novela, y veo que Luis dice que lo he conseguido reflejar y me alegra mucho lo que dice, porque era una de las obsesiones que yo tenía, además de entretener y de que fuese una novela policíaca. Pero me parecía que en la novela, por lo menos la española que yo conozco, no hay muchos personajes como Clara, abogados que de repente se vean obligados a investigar. Y ahora te contesto a lo del intrusismo, que veo que no te he contestado, voy a hablar. Y bueno, me parece una buena oportunidad para hablar de la abogacía real y que cualquier lector de manera amena pueda saber lo que es abogado, igual que leyendo una novela de María Uruña de Loreto Silva, puedes saber bien qué es el guardia civil, por ejemplo, ¿no? Y sobre el intrusismo, pues no lo sé. A ver, también ya entramos en el terreno de la ficción, ¿no? Yo no me dedico cuando sospecho que los clientes me engañan, a ir a buscar las pistas, a salir a la calle, ¿no?, a buscarlo. Hay una frase que digo en la novela, que el derecho penal no, en ocasiones es la prueba y hay que salir a buscarla. Eso se dice, pero no es del todo cierto. Yo por lo menos no he salido a buscarla. No sé tú, Luis, si has salido alguna vez a buscarla. Pero bueno, es parte de la ficción.
Bueno, temas, hay muchos que tocas, bueno, pues podríamos irlos repasando, pero a mí uno de los que más me llama la atención, porque tiene que ver con lo social y muchas veces también con los medios de comunicación, es el de los juicios paralelos y algo que mencionas que es la condena, una especie de condena social, ¿no? Que da igual que seas inocente, que una vez que ya tu nombre es conocido, envuelto en algún tipo de escándalo, pasas a ser casi un fantasma, ¿no? En este caso en una ciudad como comillas, ¿no? Ese, por ejemplo, es uno de los temas que abordas y que parece muy bien, ¿no? El juicio no profesional que hacemos todos. Sí, es uno de los temas centrales. También el título de la sospecha eterna está un poco vinculado a eso, ¿no? Al momento en que eres sospechoso y ya cae sobre ti ese estigma y ya no te lo puedes quitar en algunas ocasiones, ¿no? A veces hasta se producen absoluciones en el juzgado y qué injusticia, cómo le han podido absolver estos jueces? Pero porque ya estás condenado. Y era un tema que me parecía importante tratar, no porque yo piense que la sociedad está mal ni deba cambiar, pero sí que me parecía algo que en ocasiones sucede y que es importante que, bueno, que se muestre, que se pueda reflexionar sobre ello y que dé lugar a pensar, porque yo en la novela tampoco, o sea, no es una reflexión, no es un sermón, la novela es entretenimiento, plantea una serie de temas y luego ya el lector que reflexione lo que entienda oportuno, pero sí que está muy presente el tema de los juicios paralelos. Bueno, el sermón se lo dejas a Fyodor Dostoyevsky, ¿no? El crimen y castigo, la culpa, ¿no? Parece que es algo que pensamos que no existe en la sociedad, que está desterrado, pero bueno, aquí rascas y aparece en muchas partes, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con ese sentimiento en la actualidad? Cito bastante a Dostoyevsky en la novela porque precisamente lo que dices, ¿no? Que la culpa me parece que está muy relacionado con la sospecha. Entonces, yo en la novela, con independencia de quién acabe siendo culpable o no, sí que intento que se vea ese sentimiento de que ya alguien sospecha de ti porque ha pasado algo y ya tu vida se pone patas arriba, te sientes culpable, hayas hecho algo o no lo hayas hecho. Y eso es un poco la relación que establezco con Dostoyevsky, porque además fue una lectura que hice, quiero recordar que en el instituto, que me marcó y es verdad que es duro. Leer a Dostoyevsky pues no es entretenimiento puro y duro, ¿no? Pero sí que escribe también y describe con tanta profundidad esa culpa que arrastra el personaje, ese dolor que a mí me impresionó cuando tenía, no sé, 17 o 18 años y cuando escribía la novela fue algo que surgió durante la escritura y que me pareció muy interesante de vincular. Oye, pues me voy a remitir a este clásico porque hay algunos, no quiero hacer spoilers, pero hay cierta, bueno, no está traído Dostoyevsky y Crimen y Castigo por azar, pero esto ya es algo que se tendría que comentar más entre gente que lo hubiese leído. Bueno, entonces no sé si abordemos el resto de temas porque tocas los temas clásicos de verdadera literatura, como son la venganza, la codicia en cierto sentido, ¿no? El afán. Si voy por ahí, igual lo cuento todo, ¿eh? Acabo contando el final. Pero obviamente tocas los grandes temas clásicos de la literatura. No es casi imposible hacer una novela como esta y no repasar ese, ¿no? Pero hay uno que a mí me llama la atención y es el de las relaciones familiares, ¿no? Entre hermanos, padres e hijos. Es un tema que además tratas con, bueno, la verdad que con elegancia, pero que presentas una historia dura, ¿no? Muchas veces en la vida real sucede así, ¿no? Que una cosa es la apariencia y la armonía en la que queremos vivir y otra es que la familia a veces no es lo que parece, ¿no? Sí, es otro de los temas centrales. Tenemos un poco las apariencias, los prejuicios, por un lado, más vinculados a Irene, y luego, bueno, pues también se trata mucho la envidia, el ánimo de competir, la venganza de aquí quien ha sido apartado, ¿no? Sí, eso no quiero revelar mucho por lo que decías, pero bueno, sí que esos temas están introducidos de manera intencionada. Y es verdad que la novela sí que tiene, o yo he intentado que tuviese mucho contenido en el menor número de páginas posibles. Hay un trabajo no solo de escritura, sino también de revisión y de limar muy importante para que la novela pues tenga la extensión
que yo creo que debe tener para contener todo lo necesario y que no haya nada que sea superfluo o que abunde demasiado y que resulte pesado. Un poco en la línea que decía Manuel, también es otra de las cosas que he intentado conseguir y veo que Manuel lo comentaba y muy contento porque me digan eso, me alegra mucho. Bueno, hablabas de estos temas y pensando en la venganza, bueno, lo que motiva la venganza o puede motivar venganzas es la infidelidad. Y todo esto sucede, pero no en Sodoma, sino en comillas, casi una película como en Primos o algo así. O sea, ¿tanto se ligan comillas? No lo sé, que diga tanto, no he tenido la oportunidad. Lo que sí, algunos personajes menores de la novela que aparecen en comillas, pero también otros que aparecen en Santander, que son un poco raspas, ¿no? ¿Qué pasa con el carácter local? Pero hay algún personaje que responde con altanería, cuando no preguntan es cuando cuenta, y luego encima presumen de ser ellos los educados y sinceros. Yo no sé si eso es un guiño a lo mejor a Pereda y la literatura costumbrista, haciendo un poco de reflejo de nuestra sociedad actual. Bueno, hay personajes de todo tipo, es verdad que hay alguno como el que comentas, alguno que además sale pronto en la novela y bueno, yo quería dar cierta variedad y la verdad que con esos diálogos que tú comentas y que el lector encontrará en alguna parte, algún pasaje del libro, pues me divertía, la verdad, me divertía en esa clase de respuestas, pues bordes o plantear personajes que no todos sean iguales, ¿no? Porque si todo el mundo es educado y perfecto y bondadoso, pues al final resulta aburrido, son estereotipos y creo que lo interesante para el lector y lo bonito es ir encontrando personajes diferentes, cada uno con sus defectos y sus virtudes. Perdona un segundo. Para cambiarte un poco la conversación, el ritmo de la conversación. En esta novela, además de la trama, que es lo importante, y los personajes, están los escenarios. Santander es un escenario, Comillas es otro escenario. Tú dices que buscabas una localidad pequeña donde prácticamente todos se pudieran conocer, pero de esas en Cantabria tenemos unas cuantas. ¿Por qué Comillas, precisamente? Pues Comillas, bueno, lo del ritmo de la conversación que comentabas, espero que no es porque estuviese siendo aburrida, porque me has dejado preocupado. Vale. Y respecto a Comillas, reunía el requisito de ser algo relativamente pequeño, tampoco quiero decir pequeño porque igual luego hay alguien de Comillas que se ofende, ¿no? En caso estoy diciendo que Comillas es pequeño. Pero bueno, para que nos entendamos que no es una gran ciudad, luego me parecía muy interesante por el atractivo que tiene, el atractivo visual, el patrimonio que tiene es innegable y también lo ha comentado antes Javier, el Capricho de Gaudí, el Palacio Sobrellano, el Ciese, el antiguo seminario que es espectacular y que, bueno, pues sí que podría inspirar crímenes. Y además no he sido el único que ha situado alguna acción en ese seminario. Y sobre todo, precisamente por lo que lo ubiqué ahí, es porque tiene un centro universitario que yo necesitaba para determinados pasajes de la trama. Y la verdad que yo no conozco ningún escenario como Comillas que tenga esos monumentos, esa playa, esos paisajes, un centro universitario en una localidad así, es algo muy difícil de encontrar. Lo conocía y de repente empecé a pensar y dije, tiene que ser aquí y bueno, y luego eso es lo que también me llevó un poco a Santander, porque también necesitaba una ciudad y luego pues porque conozco Cantabria, vivo en Cantabria desde 8 años y donde si no iba a situar mi primera novela, ¿no? Pues era todo perfecto para ubicarlo ahí. Y yo también por ayudar un poco, primero pedir disculpas a Pilar, que la cuestión relativa a los agradecimientos que menciona en primera línea también. Segundo, estoy viendo ahí Isidoro, la Guardia Civil. Funcionan bien, ¿eh? Funcionan bien y además Isidoro, y lo digo aquí públicamente, que me llamó el otro día y me dijo, oye, ¿por qué me has puesto los agradecimientos? Y digo, bueno, pues te he puesto porque me ayudaste mucho, porque como abogados no lo sabemos todo, ni siquiera en derecho penal, si te dedicas al derecho penal,
y me recibió en su casa, pues cuando la trama estaba en una fase muy, muy inicial, que incluso yo le conozco, pero me daba vergüenza, que esto, bueno, lo podemos comentar luego. eh, Cuando no has escrito ninguna novela, no te consideras escritor y estás dando tus primeros pasos, a mí al menos me pasaba, te da como cierto reparo, ¿no? Plantarte en el jardín de un señor, un vecino en este caso, y decirle, oye, que estoy escribiendo quiero escribir un libro, a ver, te traigo aquí un listado de preguntas, y ahí nos pusimos en el jardín, ¿verdad, Isidoro? Y un día buenísimo de verano, y le empecé a sacar todo el listado de preguntas, iba apuntando mientras me respondía, y dice, ¿y cómo has puesto en agradecimientos? Hombre, pues te he puesto en agradecimientos porque es importante el papel que has jugado y te lo merecías, así que muy, muy agradecido. Y sí, contestando a la pregunta también, es que digo, luego me dirá mi madre, oye, que no contestas a las preguntas. Sí, el Acuario funciona muy bien y además he disfrutado mucho recreándola y en lo que nos toca, ¿no? Porque el protagonista es una abogada, pero sí que me apetecía hablar de la Guardia Civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. También sale la policía algo y también sale la HM incluso. Lo que salen son escritores también. Y bueno, no es que salgan especialmente bien parados, ¿no? La vida del abogado es un poco particular, la de los escritores, bueno, es tremenda, ¿no? No solamente con ese lío que tienen de cambios de pareja, que parece un vals antiguo, sino mucha lidia, muy complicado, ¿no? Llegar a... A ver, ¿tú te has inspirado en la realidad o...? No. No, además no conozco a muchos escritores, así que no me he podido inspirar en ellos. Pero bueno, me parecía, la mente de los escritores, si la pudiésemos ver, tiene que ser algo interesante, ¿no? Con muchas cosas en la cabeza. Y bueno, pues me pareció un perfil idóneo para ir en la dirección de recrear eso, ¿no? De hablar de escritores, de abogados, de periodistas, un poco de todo. Bueno, de abogados, también abogados del diablo, ¿no? Porque si antes Luis se refería a Pilar, hay unos cuantos pasajes en los que Clara recuerda las veces que le ha dicho su pareja, expareja, la dedicación que tiene a la abogacía que le lleva media vida, ¿no? Que está, bueno, pues eso, día y noche, que no tiene tiempo casi que nada más que para el trabajo. Me imagino que en tu caso, además, si lo tienes que compartir abogacía y literatura, debes absolutamente tremendo. Sí, a ver, es duro, hay que compaginarlo como puedes. Yo lo hago porque siempre he tenido pasión por escribir y cuando algo te gusta mucho, sacas tiempo de donde haga falta, lo quitas de otras cosas y bueno, es la ilusión que yo tenía y la idea que tengo de seguir con ello porque ya digo que desde pequeño me ha gustado escribir. La abogacía es muy absorbente, lo que yo he escrito también, porque tienes que darle muchas, por lo menos en mi caso, le doy muchas vueltas a las cosas antes de escribirlas, pero bueno, es una absorción que se disfruta. Bueno, lo que se disfruta es escribirlo, pero luego comienza una tarea que es muchísimo peor, ¿no? Que es conseguir que todo eso pase al papel. En tu caso ha llevado un proceso largo, pero bueno, con un final muy feliz, ¿no? Con este premio. ¿Por qué decides presentarte al premio? Y como decía Luis, ¿por qué allí no hay ninguno de novela negra que pudiera ser interesante? Pues fue un poco fruto de la casualidad. La novela estuvo más o menos lista por esa época y estaba ese premio, que además, bueno, a mí me hacía especial ilusión, primero por ser Valencia, porque vivo aquí desde los 8 años, nací en Castellón. Y luego también, es que el mundo de los premios es complicado porque hay premios que te exigen un máximo, tiene un máximo de páginas o de caracteres, entonces no es tan fácil encajar en todos los premios. Y luego también está el tema del jurado, que en este caso, y lo ha comentado Luis, en el jurado había dos escritores que a mí me gustan mucho, que son Susana Martín Gijón y Pérez Cervantes, escritores que además de gustarme, son referencias en el mundo literario, incluso de la novela negra, aunque bueno, últimamente Pérez Cervantes va un poco más en otra línea, más de narrativa, y me hacía ilusión presentarme un premio en el que ellos pudieran ser miembros del jurado. Y cuando lo gané, pues fue toda una sorpresa y además la
la alegría se duplica, ¿no? Porque de repente dices, pues esta gente a la que yo admiro ha decidido, ha creído que mi obra se merecía este premio. Y bueno, la satisfacción es enorme, muy contento y muy agradecido. ¿Luego has tenido contacto con ellos? ¿Te han explicado qué vieron en la novela para distinguirla? No he tenido ocasión de hablar con ellos, pero me gustaría algún día. Me gustaría porque es algo con lo que tengo curiosidad. Intuyo que salió un veredicto, ¿no?, del jurado que destaca en la intriga y bueno, cómo se explora el mundo judicial. Entiendo que por ahí fueron los tiros, pero me gustaría un día hablar con ellos mucho, sí. Bueno, te iba a preguntar, pero tenía por aquí apuntado, ¿cómo hace uno para que no se te cuele el lenguaje jurídico en el literario? Ya acabo de ver que entre veredicto y fallo hay un trasvase. Es muy complicado cuando uno está todo el día redactando textos jurídicos, luego cambiar el chip y, y dejar las gafas de abogado y ponerte a escribir literariamente. Pues me he esforzado mucho por eso, porque es verdad que los abogados primero utilizamos un lenguaje propio, ¿no? No sé si es para que nadie nos entienda, entonces es garantizado el trabajo. Y además de lo que es el lenguaje, la terminología, también está la forma de redactar. Abusamos de la subordinación muchísimo, de los gerundios, y a mí eso me obsesionaba también, el decir, tiene que ser comprensible, ¿no? Porque yo no quiero escribir una novela que solo puedan leer mis compañeros de profesión o jueces, que algo más asequible para todo el mundo y que sea literario, no jurídico. Y sí que tuve cuidado, hay algún término que sí que se utiliza, pues sobreseimiento, cosas así, pero que dejé porque creo que se utiliza más en lenguaje periodístico y en el día a día, pero sí que es verdad que hay una labor de detenerse y decir, esto no lo voy a decir así, voy a decir otra cosa que incluso a veces no es del todo, sí es correcta, pero es menos técnica. Digo, me quedo con lo menos técnico porque yo al final lo que busco es eso, que el lector que no es abogado lo comprenda. Y además creo que es positivo, esto, bueno, me meto en cosas que no tienen nada que ver con la literatura, ¿no? Pero creo que es positivo que el lenguaje que se utiliza en los tribunales de justicia y que utilizamos los abogados sea comprensible para todo el mundo. No que alguien lea una sentencia y diga, no he entendido nada. Algo habría que intentar que se entendiera. Más hay alguna iniciativa del Consejo General de la Abogacía en este sentido, me parece, y a mí me parece muy bueno para la sociedad. Bueno, leyendo el libro, has creado estos dos personajes que yo decía que son nuestro Sherlock y Watson, para que invita a continuar, ¿no? ¿Ya tienes algo en mente con estos personajes? ¿Vas a hacer una saga? Bueno, a ver, estoy pensando, tengo varias ideas en mente, una sí que podría pasar por eso, pero de momento me freno a mí mismo, ¿no? Porque es verdad que tengo el impulso de, voy a escribir ya, ¿no? Voy a escribir, pero yo creo que lo que toca ahora es disfrutar de este momento, que para mí es como estar viviendo un sueño, ¿no? Todo esto que me ha pasado, del premio, de entrevistas, la publicación, gente que lo lee y que le gusta. Luego espera un poco, disfruta de esto, de la difusión y luego ya te encerrarás a escribir a la par que redactas demandas y no lo sé si seguiré con Clara y Tomás, y probaré algo nuevo y luego volveré a ellos, no lo sé, pero es verdad que a medida que iba redactando les he cogido cariño, he visto que la gente le ha gustado además, ¿no? Ese dúo que forman, que tampoco es, lo decías tú hace un momento, no es realmente una relación de subordinación, de Clara es la jefa, la que más sabe y él es el aprendiz. Hay otros matices en la relación, quizá un poco parecido a Sherlock Holmes y Watson, podría ser. Y bueno, yo creo que a la gente le ha gustado y yo me he divertido mucho también con esa relación y no descarto retomarlo. Bueno, a la gente le ha gustado y además es un género que está pues, tan de moda que casi es el hegemónico, ¿no? Junto a la novela histórica, yo creo que prácticamente no se publica o se lee casi nada más, ¿no? Que novela negra, que tiene el género que nos fascina tanto, sea en novela como en series de televisión o en películas. Lo negro está absolutamente de moda y parece que casi es lo que más nos interesa, ¿no? Que haya sangre. Bueno, le llamamos negro, pero puede ser rojo, ¿no? Sí, sí, sí.
Pues no lo sé, no te sabría decir qué es lo que nos impulsa a leer más. A mí me pasa lo mismo como lector. Intento leer un poco de todo, ¿no? Por aquello también de enriquecerse, porque disfruto de novelas que no tienen nada que ver con el género negro. Por ejemplo, Carlos Ruiz Zafón me encanta, no tiene nada que ver con el género negro. Pero es verdad que esas novelas que te atrapan, que hay cadáveres, que hay muertes, pues gustan. Y no lo sé si quizá es porque te permite analizar un poco pues, el alma humana, ese mal que está en la sociedad, cómo se comporta uno en situaciones límite, que habrías hecho tú, que también es una pregunta que está implícita en la novela, ¿no? Que, oiga, si usted fuese Clara y le pasa esto a su amiga, ¿usted qué habría hecho como abogado? No lo sé, pero es verdad que es un género que está muy de moda, que está creciendo mucho y además con novelas yo creo que de mucha calidad, que igual antes en el pasado era como un género, ¿no? Como más denostado, que parecía, vale, novelas de misterio, no lees verdadera literatura y ahora de repente sí que se considera literatura de la buena y yo creo que esa es la consideración correcta. Bueno, en la entrevista que te hacía mi compañera Rosa en el diario decías que no habías querido tomar nada de tu biografía, pero bueno, viendo que hay muchos guiños en la novela, muchos guiños y muchas cosas, algo sí que habrás deslizado por ahí, ¿no? Yo no sé si hay algún personaje en el que te reflejes o alguna cosita que nos puedas contar de lo que has colaborado. A ver, personaje como tal, no, algo de la experiencia, pues sí que hay, por ejemplo, de un cliente que te ha venido, ¿no? Y que estaba desesperado porque eso, me han citado para declarar y tú ves que el caso, esto no va a ir a ninguna parte, pero él está preocupadísimo, pues eso es uno de los asuntos que me han abordar, lo de los juicios paralelos y la pena de telediario, ¿no? Por llamarla así también. Y rasgos míos, yo he intentado no introducirlos, porque estaba el riesgo que he comentado al principio de que, como es un abogado, parezca que eres tú. Pero bueno, sí que hay cositas que algún compañero de despacho me comentó de, oh, pues mira, esto de que se te ha hecho tarde comiendo el pincho de tortilla, todo correr en el bar, te lo subes y sigues tecleando. En eso hay parte de verdad. Y bueno, y hubo una vez, incluso lo cuento porque no creo que se moleste mi madre por contarlo, venga a aludir a mi madre, ¿no? Pero bueno, hubo una vez que, viendo la tarea de revisión, la primera, leyó un capítulo que hablaba yo, pues eso, de la abogacía, de la responsabilidad que sientes como abogado, todo lo que cargas del cliente, de si sale mal, y del estrés, y me puso, esto no lo pensarás tú, ¿no? No te sentirás así porque tenemos que hablar. Y yo pasé de página, nunca volvimos a hablar de eso y ya está. Pero te acuerdas, ¿no? Bien. Sí, como es habitual en el Ateneo, ahora es su turno. La persona que quiera hacer alguna pregunta, que nos haga una señal y le pasaremos el micrófono. Antes de pasar el micrófono al primero que quiera o primera que quiera hacer la pregunta, recordarles que la novela se está vendiendo en la entrada y que cuando terminemos, estoy seguro que el autor va a estar encantado de firmar ejemplares a aquellas personas que lo deseen. Y también decirles que esta presentación no solamente se está transmitiendo en directo a través de la página web del Ateneo, sino que va a quedar grabada y dentro de 2 días estará accesible en la página web del Ateneo a todos los que la quieran ver o a las personas que no han podido venir hoy aquí y que estén interesadas en conocer la obra y lo que aquí se ha comentado. Así que el primero o primera que quiera hacer una señal y le pasaremos el micrófono. Estamos en casa. Pues si no, yo voy a hacer una pregunta para romper el hielo. Antes, Luis Revenga ha apuntado la posibilidad, el peligro, de que, como ha ocurrido con otros abogados escritores, termines colgando la toga y dedicándote totalmente a la literatura. ¿Tú ves eso posible en un plazo relativamente corto? Menuda pregunta que me haces cuando hay compañeros del despacho aquí.
No, de momento... Están contestándote la pregunta Por eso no me van a dejar, me van a dejar. No, no me lo planteo porque, bueno, primero porque sería prematuro, ¿no? Plantearse eso, pero además, y lo he comentado alguna vez en el despacho, como abogado disfruto mucho, no veo la abogacía como un trabajo, algo con lo que ganar dinero y dedicarte a otras cosas, sino que lo disfruto. El derecho, yo creo que salía en la entrevista también del diario de esta mañana, que hablaba de tercera vocación, se habla de la lectura, la escritura y la abogacía, el derecho. Me lo paso bien, yo en el despacho me lo paso muy bien, hay momentos malos, ¿no? Como todos los trabajos que sufres, ya he dicho que es un trabajo duro, pero lo disfruto, igual que disfruto de escribir y bueno, si el tiempo me lo permite, que espero que sí, la idea es combinar todo y seguir con mis compañeros del despacho. Pues ahora, por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, llega el momento de la verdad. Ha quedado todo claro. Pues en este caso, recordarles la venta del libro en la entrada, en el hall, y ahora pondremos aquí una mesa para que puedan firmar ejemplares aquellas personas que lo deseen. Sí, quiero señalar que esta mañana he estado con Pat Hill, la dueña de la librería Hill, y ya me ha dicho que estás batiendo el récord de venta de libros y que se han vendido muchísimos libros en la mañana de hoy y en unos días anteriores. Anímense.